Muy bien, puede tomar asiento mi hermano y mi hermana. Y hermanos, la sabiduría de un padre. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de un padre? Así que un padre, mis hermanos, primeramente dice que debe de guiar a los hijos de una manera sabia, mi hermano, en justicia, para que tengan éxito en la vida, los jóvenes, los muchachos. ¿Cómo lo debe de hacer? Dice la palabra de Dios, guiarlos a los hijos en justicia, mi hermano, para que ellos tengan éxito en la vida. Si no hay justicia dentro de la casa, si no se hace lo justo, entonces, mis hermanos, no van a ser guiados correctamente los hijos. Y eso lo podemos aprender de la bendita palabra de Dios. Es una arma la palabra de Dios. Es una protección la justicia. Es cuando te pones también, dice hermanos, la coraza de justicia. Y eso te bendice, te ayuda y te guarda. Así que es importante que los padres, hermanos, sabiamente guíen a sus hijos para que tengan justicia y tengan también éxito en la vida. Si no, mis hermanos, esos jóvenes van a tener muchos problemas en la vida. Así que también es necesaria la disciplina. Es necesaria, ¿por qué? Para el crecimiento y la formación de carácter del joven, del muchacho o de la muchacha. Es importante, mi hermano y mi hermana, que se le dé un tipo de disciplina. Es necesario para su crecimiento la disciplina. El padre debe modelar la conducta que espera que el hijo tenga. ¿Qué espera el padre del hijo? ¿Qué conducta quiere el padre que tenga el hijo o la hija? Pues el padre o los padres deben de modelar. Dice un refrán: ¿quieres saber cómo va a ser tu esposa? Mira a la suegra. Mira a la suegra. ¿Quieres saber cómo va a ser el esposo? Mira al papá. ¿Por qué? Porque el papá está modelando la vida, el carácter del joven. Y hermanos, dice la escritura, bueno, es el refrán mundano, ¿verdad? Dice, de tigre, pintito, ¿verdad? Y así va a ser, como es el papá, va a ser el hijo también. ¿Por qué? Porque de una forma puede estar modelando la vida, la conducta del hijo, de una manera equivocada, errónea. Pero debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios para que ese joven llegue a tener éxito. ¿Dónde? En la vida. Para que ese joven logre tener éxito en la vida. Así que el padre, mi hermano y mi hermana, debe de ayudar a los hijos a tomar decisiones acertadas para que eviten los errores que pueden venir sobre su vida. ¿Qué debe hacer el padre? El padre debe de ayudar al hijo para que tome decisiones acertadas, no equívocas, mi hermano, mi hermana, para que él pueda tener éxito en la vida y también evite los errores que van a venir sobre su vida. Es la conducta que el padre debe de ¿qué? Modelar. Y si no hay papá, pues la mamá tiene que esforzarse doblemente para llevar a cabo a los hijos a un bienestar espiritual. Se honra al padre, hermanos, cuando empiezan a seguir las instrucciones y también empiezan a seguir al papá. Se está ¿qué? Honrando al padre. El hijo honra al padre de esa forma y de esa manera, porque aprendió las decisiones correctas del padre y las está ejercitando y las está modelando también el hijo. Y de esa manera está honrando al padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. Así que es el mandato del Señor, que los hijos sepan honrar al padre. ¿Cómo se honra al padre? Hermanos, cuando el hijo obedece, se somete a la obediencia del padre y también, mi hermano, sigue instrucciones del papá. Lo que el papá le dice, eso es lo que el hijo hace. ¿Por qué? Porque él quiere honrar al padre. Y es bendecido por parte del Señor, por parte de Dios. Y esa es la manera en que Dios quiere, de una forma u otra, que dentro del hogar, de la casa, el padre siempre esté modelando la vida y la conducta de su vida para que los hijos lo sigan. Si no lo hacen, entonces vamos a tener problemas. Así que el padre, hermanos, está listo o dispuesto, ¿verdad?, para traer la verdad y la justicia, ¿verdad? Él va a destacar. El padre, lo que debe ser el hijo, debes de andar en verdad, en justicia,
debes de enseñarle principios bíblicos que traerán al hijo bienestar y van a traer prosperidad. Así que, ¿qué debe destacar el padre? La verdad, la justicia en el hijo. Enseñarle principios que le traerán al hijo bienestar y prosperidad. Si no, mis hermanos, el padre está enseñando mal y debe corregir esa área. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Vaya conmigo a esa parte de la bendita palabra de Dios. Proverbios capítulo 7, versículo, mi hermano, dice la bendita palabra de Dios lo que usted y yo debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Así que este libro nos enseña y nos habla acerca de las bendiciones que podemos tener usted y yo. Es importante, mi hermano, que usted guarde la palabra de Dios. Así que, perdón, porque capítulo 4, es capítulo 4 del 1 al 7. Oíd, hijos, la enseñanza de mi Padre, y está atento para que conozcáis cordura. ¿Qué debe oír? La enseñanza del Padre, y debe estar atento para que, dice, para que tenga una vida buena, una vida recta dentro de su vida. Porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. O sea, la palabra de Dios tiene que guardarla, vivir en la palabra del Señor. Luego dice, porque yo también fui hijo único de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retén en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Está hablando Salomón cuando él fue escogido por parte de David. Y David le estaba ¿qué? Enseñando. Dice, fui un hijo único delante de mi madre. Y él me enseñaba, o sea, David le enseñaba lo que debe hacer y cómo va a tener bendición y cómo va a tener prosperidad en la vida. Y me decía, retén en tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Así que hacía el papá, enseñarle. Y le enseñaba la verdad, la justicia, lo que hacía el padre. Adquiere ¿qué? Sabiduría. Dice, adquiere inteligencia. No olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Qué debe adquirir? Sabiduría y inteligente. Debe ser inteligente, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no te apartes de la palabra de Dios y de mis consejos, no te alejes. Tienes que tener sabiduría y inteligencia. Debe ser un joven, dice, con sabiduría y con inteligencia, para que te vaya bien en la vida. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te va a conservar. Sabiduría ante todo. Ante todo, dice, ¿quiere qué? Sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así que, mis hermanos, no te afanes tanto en el trabajo si no has adquirido sabiduría. Y, hermanos, si no eres inteligente en tus posesiones, te va a ir mal. Tienes que tener, dice la palabra de Dios, dos cosas importantes. Antes de que busques ese negocio, antes de que busques ser prosperado y ser bendecido, tienes que adquirir sabiduría y inteligencia. Dos cosas importantes que el joven debe de tener y debe de aprender en la vida. Si no lo aprende en la vida, mi hermano, mi hermana, va a tener muchos problemas y muchas dificultades. Así que el hijo dice que debe entender que el consejo del padre y debe valorar a sus padres, el hijo, de su qué, de su padre, para que adquiera buen juicio el hijo. Dios nos da una ¿qué? Buena instrucción. Y hermanos, no descuides, dice, la enseñanza, o no descuides la palabra de Dios. No descuides el mensaje de la palabra de Dios. Es lo principal que el hombre, el joven, no debe descuidar. Porque se va a enfrentar a una vida, hermanos, difícil. Se va a enfrentar a muchos problemas en la vida. Y la vida, hermanos, golpea a veces muy duro y muy fuerte. Cuando nosotros no adquirimos sabiduría e inteligencia, nos metemos en muchos problemas y en muchas dificultades. Cuando nos dejamos guiar
por nuestro carácter, que puede ser un carácter difícil, explosivo, no estamos queriendo ni sabiduría ni inteligencia, porque estamos siendo guiados por nuestras emociones. Y eso va a traer sin duda grandes problemas en la vida o en nuestras casas. Vaya conmigo ahora a Proverbios capítulo número 23. Adelantito mi hermano y mi hermana. Proverbios 23, vaya conmigo y vamos a leer lo que dice aquí. Versículo número 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejecieras, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 4 cosas: la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala, o sea, dedica tiempo. Tiempo con tiempo lo vas a comprar. Quiere decir que vas a dedicar tiempo al estudio, al discipulado, y también vas a dedicar tiempo a tener que, primeramente, la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ese es el consejo que el Padre le está dando. Y dice: oye aquel, hacia tu padre que te engendró, dice, y cuando tu madre envejeciera, no la desprecies, no la menosprecies o no la vientes allá en un asilo, no la abandones, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tienes que tener 4 cosas para que esto no suceda: la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Luego sigue diciendo, versículo número 24: mucho se alegra el padre del justo cuando camina y también obedece y sigue el consejo del padre. El que engendra solo, dice, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Cómo va a engendrar un sabio? Con la palabra de Dios, con el consejo adecuado de la palabra de Dios, con, hermanos, enseñar la palabra de Dios a través de este libro maravilloso que es Proverbios. 25. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Cuándo? Cuando dice, cuando el muchacho se comporte de una manera sabia, correcta, hermanos, y siga las instrucciones del padre. Entonces dice, estás engendrando un hijo sabio. Y se va a alegrar tu papá, y se va a alegrar tu mamá también por tener ese hijo. No porque tiene riquezas, no porque le va bien, porque sin duda también va a ser bendecido, pero por la sabiduría que Dios le otorga a ese joven, o a esa muchacha, o a ese varón. Y para eso, hermano, hermana, usted tiene que dedicar tiempo ¿a quién? A su hijo. Así que dice la palabra de Dios: busca la verdad y la sabiduría, valora a tus padres y vive una vida que los haga feliz a tus padres. Y se tienen que preguntar los jóvenes: ¿lo que estoy viviendo hace feliz a mis padres? Que yo trasnoche, que yo ande de aquí para allá, ¿hace feliz a mis padres? ¿Hace feliz a mi mamá, a mi papá? Que yo llegue a las 3, 4 de la mañana, drogado, alcoholizado, con una compañera, con un compañero que no es mi esposo. ¿Eso hace feliz a mis padres? Entonces, hermanos, no estás caminando en sabiduría de parte de Dios. Y eso no alegra a quién, a tu padre ni a tu madre. Dice la bendita palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios dice, respeto y honra es lo que necesita el padre y la madre. A los padres, escúchalos y aprende de sus experiencias. Escúchalos, dice el Señor, y aprende de la experiencia de tu padre o de tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida en la tierra. Proverbios capítulo 19. Vaya conmigo hacia atrásito, mi hermano. El 19, versículo número 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces dice otra versión: castígalo mientras hay esperanza, pero dice, evita la muerte de tu hijo. Entonces, hermanos, si usted no lo corrige ahorita que hay esperanza, entonces usted, hermanos, inconscientemente, usted, hermanos, te haces cómplices de la muerte de tu hijo.
Tú mismo, de una forma u otra, permitiste que eso venga sobre tu hijo, porque no lo corregiste a tu hijo, no lo instruiste, no lo disciplinaste a tiempo a tu hijo. Y esa muerte que viene sobre tu hijo, te haces cómplice de la vida de tu hijo. Tú inconscientemente, por dejarlo vivir la vida que él quiere, te estás haciendo ¿qué? Cómplice. Vaya conmigo ya al capítulo de Samuel, capítulo 1 de Samuel, capítulo 3, versículo número 12. Hay dos hijos de este hombre. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. ¿Cómo lo describe? Como hombres impíos y sin conocimiento de Jehová. ¿Eran hijos de quién? Del sumo sacerdote. Principalmente está obligado a instruir en su casa ¿a quién? A sus hijos. Pero no lo hizo. Dice la Biblia que no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. No les enseñaba la ley de Dios, no les enseñaba la palabra de Dios, siendo el sumo sacerdote. Los dejó que vivieran su vida como ellos querían. Y fíjense lo que pasó. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo se describe? Que era muy grande el pecado de estos dos jóvenes. ¿Qué hacían? Menospreciaban las ofrendas, lo que se hacía dentro del templo. Se burlaban, se reían, no participaban, pero eran los hijos del sumo sacerdote de Elí. Y Dios se molestó con ellos y se enojó con ellos. Versículo número 22. Pero Elí era ya muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No solamente ahí, sino en Israel, en el pueblo, en la ciudad, se comportaban muy mal. ¿Quién? Los hijos. No habían sido ¿qué? Instruidos, hermanos. No, el padre no los había disciplinado. No tenían un crecimiento incorrecto, equívoco. Y ese crecimiento equívoco, hermanos, nos hacía ofender a Dios, dañar el corazón de Dios, de estos jóvenes, ¿verdad? En veces nosotros lo dejamos a nuestros hijos que hagan lo que quieran. Pero, hermanos, el hombre, la mujer que teme a Dios, va a corregir a sus hijos. Y se va a oponer a que no hagan cosas incorrectas dentro de su casa, de su vida. Y va a tratar de modelar la vida, la conducta, de cómo se debe vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Así que estos muchachos hacían esto. Dice: ¿y cómo dormían con las ¿qué? Mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? ¿Y cómo qué? Dormían. O sea, estos hombres no le importaban y hacían lo que ellos querían. Iban allá cuando se hacían los sacrificios a Dios, que agarraban la carne y le decían que no agarrara, y ellos, como eran hijos de Elí, el sumo sacerdote, hacía lo que querían. Hermanos, eso no se puede hacer, mi hermano, mi hermana, ni su hijo, ni su hija, ni nosotros mismos. Dios se molesta porque Dios mira todas nuestras acciones, si son buenas o si son correctas o incorrectas. Así que les digo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo todo esto. Dice, de este pueblo, dice, de este pueblo vuestro malo proceder. Hijitos míos. Fíjense la expresión que hace. Ay, hijo, no te comportes así, mijito, mijita, porque no es buena la fama que yo oigo de ti. Pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, cómo contamina el pecado, ¿verdad? Y cómo que puede dañarnos y lastimarnos. Y en lugar de eso, ¿qué hacían? Se comportaban de una manera indispuesta delante de Dios. Y molestó al Señor, molestó a Dios. Y de esa forma, de esa manera, Dios, hermanos, iba a traer ¿qué? Muerte sobre ellos. Dios iba a traer muerte sobre ellos. Y murieron cuando fueron y pelearon
con los filisteos. Así que mis hermanos, corrígelo, mientras que hay esperanza. Todavía está en tu casa, vive bajo tus alas, bajo tu sombra, corrígelo. Dice la palabra, si hay esperanza, corrígelo. Si no hay esperanza, hermanos, pues como el hijo pródigo, que te va bien, hija, y que Dios te dé entendimiento allá en ahí. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Lo dejó el padre, que se marchara, y allá entendió cuando estaba deseando la comida de los cerdos. ¿Qué he hecho? Fue lo que dijo. Mira dónde he llegado. Voy a ir con mi padre, voy a ir a pedir perdón a Dios, y voy a pedir también perdón a mi padre porque me he comportado muy, pero muy mal. Hermanos, no hay otra manera. Muchas veces los hijos van a entender, hermanos, y van a ser corregidos, porque el mundo los va a tratar de una manera terrible. Pero Dios tiene la solución para que le vaya bien al hijo. Y usted tiene la palabra de Dios, que es, el hermano, la medicina más importante para su casa, para su familia y para sus hijos. Si no, dolores, vergüenza vas a encontrar, hermanos. No te vas a alegrar por la conducta del hijo o de la hija, dice la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo corregiste a tiempo, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Y, hermanos, puede ser inclusive cómplice de la muerte de tu hijo o de tu hija, dice la palabra de Dios. Y, hermanos, cuando el comportamiento que es, tú lo miras que no es el correcto ni el adecuado, hermanos, entonces, si no lo corriges, le estás haciendo un daño al hijo o a la hija. En lugar de hacerle un bien, le estás haciendo un daño. Porque el comportamiento que estás viendo en ese muchacho, en esa muchacha, no es el adecuado. Tú sabes que no debe hacer esas cosas, ni debe vivir de esa manera. Y si no lo corriges, hermano, hermana, entonces estás dañando la vida de tu hijo. No le va a ir bien. Problemas, dificultades y angustias van a venir para ese muchacho. Así que la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir nosotros, mi hermano. Vaya conmigo al capítulo 9 del libro de Proverbios. Volvamos otra vez a Proverbios, mi hermano. Capítulo 9. Muy bien. Capítulo 9 de Proverbios, mi hermano, mi hermana, nos habla primeramente de la sabiduría. Dice, edifica ¿qué? Su casa. Labró sus 7 columnas. ¿Cuál casa? ¿Cómo edificar la casa? Pues la casa de Dios. Ustedes son la casa del Señor. Somos el templo del Dios viviente, mi hermano, mi hermana. Pero para sostenerse debe tener por lo menos ¿cuántas columnas? 7 columnas. Usted debe de practicar y vivir bajo esas 7 columnas, mis hermanos. Dice que edificó su casa sobre 7 ¿qué? Columnas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y luego dice, mató a sus víctimas, dice, mezcló su vino y puso sus mesas. ¿Qué hizo? Las 7 columnas, dice la palabra de Dios, que la persona que vivía ahí mató ¿a quién? Sus víctimas, sus pecados, sus deseos carnales. ¿Los qué? Los mató, dice la Escritura. Los sacó, estuvo dispuesto a abandonar todo ese tipo de conducta incorrecta en su vida. Y luego dice, puso su mesa. Y luego la palabra de Dios dice que envió sus criados sobre los más altos de la ciudad y clamó, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los criados? Nosotros somos los que hemos de ir y clamar al pueblo por un arrepentimiento, y que se arrepienta el pueblo y se vuelva al Señor. Dice cualquier simple, está hablando de la sabiduría, ven acá y a los faltos de cordura, dice, venid comer mi pan. ¿A los faltos de qué? De cordura. ¿Cuál es el pan? La palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Vengan y tomen la palabra de Dios para que le corrijan eso, porque eres falto de qué? De cordura, de comportamiento. No tienes un comportamiento adecuado en la vida y estás falto de qué? De cordura, de comportamiento. Ven y come mi pan, la palabra de Dios, y esa te va a ayudar y te va a bendecir y te va a levantar.
pido que vengan, dice la palabra de Dios. Entonces Dios nos está ¿qué? Llamando a corregir eso. Y luego dice, venir, comer mi pan, que beber el vino que yo he mezclado, dejar las simplezas y vivir, andar por el camino de la inteligencia. Deben de andar por el camino de ¿qué? De la inteligencia. Sabiduría e inteligencia son los que deben de aprender los jóvenes y los muchachos. Y si usted no la tiene, hermano, hermana, aprenda de la palabra de Dios, porque esto le va a bendecir y le va a ir muy bien en la vida. Si no aprende y si no toma el principio, entonces dice Santiago, eres como el que te miras en el espejo y luego te olvidas como eras. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Entonces Dios nos dice, escucha y oye. Venir, tú eres un simple, eres un descarriado. Escucha la palabra de Dios. Vas a beber vino y vas a beber ¿qué? Vas a comer pan. Dos cosas, la Santa Cena. Solamente pueden participar aquellos que son hijos de Dios y que ahora están ¿qué? Corrigiendo su vida, arreglando su vida, y que Dios quiere que nosotros lo logremos. Y luego dice el 10, el temor de Jehová es el principio de ¿qué? Y el comienzo del Santísimo, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, dos cosas dice Dios. Para ser una persona sabia, tienes que tener temor al Señor. En otras palabras, practica la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios. No me conviene este tipo de amistades. Entonces, Dios dice que un poco de levadura puede leudar ¿qué? Entonces, no me conviene. No tengo todavía el conocimiento para ayudar a ese hombre o a esa mujer. Estoy siendo ¿qué? Arrastrado por la vida y la conducta de ese hombre, de esa mujer. Entonces, yo me aparto. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová es el principio de ¿qué? De la sabiduría, hermanos. No, pues allá hay una fiesta, me están invitando a una fiesta, una pachanga, y hay vino, hay hasta droga, hay güere, se va a bailar la quebradita, y va a haber un cotorreo machín, macizo. Por lo tanto, ¿verdad? Mi carne desea estar ahí en ese lugar, pero el temor de Jehová dice ¿qué? Te apartas, ¿verdad? No, ese lugar no es para mí, ¿verdad? Hay actividad en la iglesia, voy y me gozo con mi Señor, exalto el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios. Dice, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de la palabra. No hay otra manera, hermanos. No es por sueños, no es por profetas, mis hermanos, es por la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Este capítulo, todo este capítulo, habla, hermanos, de la sabiduría y de la mujer insensata. O sea, representa una mujer, la insensatez representa una mujer. No es que la mujer sea así, hermanos, pero hay muchas mujeres que son ¿qué? Insensatas, no todas, ¿verdad? Pero hay muchas que son ¿qué? Insensatas. Y la insensata, hermanos, si usted va conmigo al versículo número 13, la mujer insensata es ¿qué? Alborotadora, es simple, es ignorante. Fíjese cómo la describe. Se sienta en la silla, ahí cuando van a pasar ahí en el porche, y mira a un guapo como el pastor, y le dice, hey, ven para acá, acércate. Es lo que dice la mujer insensata. Para llamarlos ¿qué? A los que pasan el camino, que van por sus caminos derechos. Dice cualquier simple, ven acá, y al falto de ¿qué? De cordura. Fíjense cómo se representa la maldad y la iniquidad, mis hermanos, como un deseo carnal en el cual eres atraído y seducido, pero porque tienes falta de ¿qué? De cordura, de inteligencia, de sabiduría, hermano, hermano. Y no sabes qué, distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo que te puede pasar y lo que te puede también dañar en tu vida. No sabes distinguir, mi hermano. Entonces, ¿a quién llama? A los ignorantes, a los faltos de ¿qué? De cordura. Esa es insensatez, dice la palabra de Dios. Eres una persona insensata,
eres una persona que no sabes distinguir en las cosas que te van a dañar y te van a perjudicar. Y por lo tanto, estás que reprobado y estás a punto de morir. Dice el versículo número 18, y no saben que ahí están los, ¿quién? Los muertos, que sus convidados están en los profundos de ¿quién? Del Seol. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Cómo se describe cuando usted, hermanos, camina en insensatez, que es alborotador, que se sienta en las puertas para llamar a los simples, mi hermano, mi hermana? Pues que pasan por el camino y quieres persuadir a los caminos, a los hombres que van derecho con el Señor y se esfuerzan por andar en el camino de Dios. Hey, no voy a hacer iglesia ahora. Pasa otro día. Vamos a tener un cotorreo más bien chilo, bien machín, vas a ver, te vas a gozar. Y ahí va el ignorante, el simple, hermanos, va rumbo a eso. Y no sabe que ahí está, dice qué, el camino al Seol, a la muerte. Cuidado, hermanos. Capítulo 8 y capítulo 9. Todos estos dos están dedicados principalmente a la sabiduría. Estos dos capítulos. Y estos dos capítulos nos enseñan cómo debemos de andar y lo que debemos evitar. Capítulo 7 habla acerca de cómo la persona camina fuera de la voluntad de Dios, y de la mujer también alborotadora, y que seduce a los jóvenes y a las personas, ¿verdad? Venir, embriaguémonos de amores, porque no está el marido en casa, se fue y va a venir un camino lejos, viene de un lugar lejos, así que está sola. He ordenado mi cama con colchas de Egipto, las he traído desde allá. Verás que pachangón no vamos a poner tú y yo, así, pero también habla acerca de ¿qué? De la muerte. Capítulo 6, y el capítulo 6 habla acerca del adulterio. El que comete adulterio corrompe su alma y va a pagar por lo menos 4 tantos, dice la palabra de Dios. Y habla, hermanos, de los 7 pecados que aborrece el Señor. 6 y aún 7 abominan mi alma. Así es como habla Proverbios. Es importante que usted enseñe y se sienta todos los días con sus hijos y les enseñe este libro de Proverbios y les vaya explicando paso por paso, hermano, hermana, para que aprendan. 2 libros importantes, Proverbios y Eclesiastés, mi hermano, que usted le va a enseñar a sus hijos y debe esforzarse por enseñarle a sus hijos. Así que, gracias a Dios, de una forma u otra que se le enseña, pero, hermanos, debe tener cuidado. Así que, ¿habla de qué? 9.1, de una casa que tiene 7, ¿qué? Columnas, dice la palabra de Dios. Y, hermanos, se edifica bajo la bendita palabra de Dios esa casa. Y esas palabras vienen ¿de dónde? De la Escritura, de la palabra de Dios. Y luego dice que tiene que haber rectitud. Primero, conocimiento, es el siguiente pilar. 3, deben ser instruidos los que viven ahí. Deben de vivir una vida prudente. Deben de tener una dirección sabia. 6, tener temor al Señor. Y 7, caminar en justicia. Esos son los 7 pilares que debe vivir dentro de una casa o dentro de un lugar, mi hermano y mi hermana. Y ahí nos enseña y nos habla Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Vaya conmigo más atrasito, mi hermano y mi hermana. Y lea conmigo la palabra del Señor. 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Entonces la palabra de Dios dice que de la boca de Jehová viene ¿qué? La sabiduría, o sea, de la palabra de Dios. Esto viene en la boca de Dios. Toda la Escritura dice que es ¿qué? Inspirada por Dios, mi hermano. Ahora vaya conmigo al libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3. Y está hablando de quién? A Timoteo. Le está hablando a Timoteo. Versículo 3, hermanos, y versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y que de la niñez ha sido que ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo se le enseñó las Sagradas Escrituras? Desde la niñez, hermanos. ¿Qué hizo? Pagó tiempo. Compró, eso es comprar. Hizo tiempo para sus hijos.
y les enseñó la bendita palabra de Dios. Eso es comprar tiempo, ¿verdad? Dedicar tiempo a las Sagradas Escrituras y enseñar. Y que la niñez ha sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras, dice, le habla, está hablando Timoteo. Y luego dice, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el enseñar la palabra de Dios a los niños los puede hacer ¿qué? Sabios, dice la palabra de Dios, para salvación, hermanos, porque se va a enfrentar a muchos problemas. Ahorita está chico y depende de usted, pero un día va a tener que estar caminando solo, hermano, hermana, y tiene que vivir solo su vida. Ese joven o esa muchacha tiene que apartarse un día, tiene que dejar el nido y, hermanos, hacer su propia vida. Ese joven o esa muchacha, pero ya va ¿qué? Instruido. Ya va instruido para enfrentar la vida, como dice la palabra de Dios, Eclesiastés, y como dice Proverbios, mi hermano. Hijo mío, escucha mi consejo, óyelo. Ya lleva el consejo de la palabra de Dios. Ya lleva ¿qué? La dirección sabia. El Padre ya modeló. Ahora le va a depender él si sigue o no sigue. Si va a agradar por la sabiduría que vive a su padre y a su madre o no lo va a agradar. Ya va a depender de él. Pero usted, hermanos, no fue participante del fracaso o inclusive de la muerte de ese muchacho. Porque usted que se esforzó dedicando tiempo, compró tiempo para enseñar la bendita palabra de Dios. Y usted, hermanos, tiene esa responsabilidad. Y que de las niñez ha sabido las Escrituras, dice, las cuales te pueden ser salvos. Y luego habla el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, ¿dónde vamos a encontrar la gracia y la sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Quién nos va a instruir? La palabra de Dios. ¿Quién nos va a guiar? La palabra de Dios. ¿Qué le dijo David a Salomón ya para cuando David estaba a punto de morir, de fallecer? Vaya conmigo allá al libro de Crónicas, primera de Crónicas, mi hermano. Allá adelantito de los reyes. Si no los ha aprendido, necesita aprenderlos, mis hermanos, los libros. Hay hermanos que tienen todavía, que tienen como 40 años de creyente, de cristianos, mis hermanos, y todavía andan buscando el índice de cada en la primera hoja. No, hermanos, usted debe de tener la palabra de Dios y los libros aquí inmediatamente, mi hermano y mi hermana. Versículo número 22 y versículo número 12. Está hablando David aquí en Salomón. Y Jehová te dé ¿qué? Entendimiento y te dé prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes ¿qué? La ley de Jehová tu Dios. Fíjese, le estaba ¿a quién? Indicando y le está dando el consejo ¿a quién? A Salomón. Antes de reinar Salomón. Y Jehová le dice, te dé entendimiento, Salomón. ¿Para qué? Para que te dé prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley o no te olvides de la ley de Jehová. Todo estaba bien, todo iba perfectamente con Salomón, pero tenía un problema grave Salomón. Era un hombre divinidoso, que lo atraían las muchachas, las mujeres, y tuvo 300 esposas. ¿Y cuántas concubinas? 700 concubinas. Imagínense, hermano, cómo quedaría ese pobre hombre, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres? 300 esposas y 700 concubinas. Y dice, y apartaron las mujeres del corazón de Salomón de Jehová. Y empezó a hacerles templos paganos a sus dioses, y era el hombre más sabio. Hermanos, ¿qué nos espera a nosotros? Si no caminamos en el temor del Señor, en el temor de Jehová. Si fue seducido, tenía un problema. Usted debe identificar ese problema, hermanos. Y cuando lo identifique, ¿qué tiene que hacer? Diga conmigo, tomar la cruz
Dígalo, tomar la cruz y crucificarlo. ¿Cuándo? Todos los días. Toma tu cruz cada día y sígueme, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque cada día tu carne te va a invitar a cometer ese tipo de actividades. Y cada día tienes que morir a ese deseo. Y tienes que entregarlo en la cruz en ese deseo. No lo hizo Salomón, mi hermano, mi hermana. ¿Y qué pasó? Tropezó y feo. Duro, mi hermano y mi hermana. Así que saber que la palabra de Dios es que inspirada de Dios. El joven tiene que saber eso. Es útil para, dice la palabra de Dios. Contiene el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Instruye en justicia de Dios. Lo perfecciona en el camino de Dios. Y lo hace y se hace la voluntad de Dios por su palabra. Se hace la voluntad de Dios por su palabra. Y entonces le va a ir ¿qué? Bien a ese joven o a esa muchacha. Así que la palabra de Dios nos dice, ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 8. Le dije que esos dos libros están dedicados ¿a qué? A la sabiduría. Y estos dos libros nos enseñan, esos dos capítulos 8 y 9, nos enseñan acerca de cómo debe de vivir usted y cómo debo vivir yo. Versículo número, hermanos, 6. Habla así: oigan, porque hablaré cosas que excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. ¿Qué dice el título arriba del capítulo 8? Excelencia y eternidad. ¿De qué? De la sabiduría. Excelencia y eternidad en la calle de la sabiduría, es lo que dice el capítulo 8. Y aquí habla el capítulo 9 de la sabiduría y la mujer insensata. Estos dos capítulos están dedicados ¿a qué? A que aprenda sabiduría, hermano, hermano. Así que primeramente para eso tienen que oír. Dice, hablaré, porque Dios habla cosas que excelentes. Tienes que venir a oír la palabra de Dios, porque lo que Dios te va a dar es que es excelente. Y a través de eso dice la palabra de Dios que Dios te va a indicar lo recto, lo que debes hacer rectamente, mi hermano y mi hermana. Y Dios les dice, escucha, tengo cosas importantes que decirte. Es lo que dice. Escucha, porque tengo cosas importantes que decirte. Y la primera dice, versículo número 9, mi hermano. Dice, todas ellas son rectas, la palabra de Dios, al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Ya? Las cosas que voy a hablar son rectas y razonables para aquellos que han hallado ¿qué? La sabiduría, hermanos. Ante todo adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Antes dice que tus bienes. Si no lo hacemos así, hermano, y buscamos previamente lo material y los bienes, podemos tener problemas. Así que las palabras de Dios son ¿qué? Claras para la gente que entiende, y irreprochables. ¿Para quién? Para los sabios. Las palabras de Dios son ¿qué? Claras, irreprochables para la gente que busca la sabiduría de parte de Dios. Versículo 9. Y ahora versículo 10. Nos habla y nos enseña lo que usted y yo debemos de hacer. Recibe mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué tenemos que recibir primero? La enseñanza. ¿Estás dispuesto a ser enseñado? ¿Cómo debemos vivir y correctamente cómo debemos de caminar? Y ciencia, dice, conocimiento antes que el oro escogido. Así que, instrucción. Tienes que ser instruido para que vivas en rectitud antes de que busques oro y busques la plata. Entonces escoge primeramente la instrucción y también la rectitud, lo que debes de hacer antes de enriquecerte y antes de desear tener cosas materiales. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia con los o de los consejos Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Primeramente dice que él habita con la cordura, con hombres que son cuerdos, que no andan de loquitos o loquitas por ahí, mi hermano, mi hermana. Y hallo la ciencia de los
dice de los consejos. Y ahí yo los dice los consejos. Entonces, usted sigue el consejo, mi hermano. Así que la sabiduría convive con hermanos, con quien tiene juicio y tiene también entendimiento, conocimiento y discernimiento. Con él está que conviviendo la sabiduría, o se está manifestando la sabiduría. Versículo número 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y la boca perversa que aborrece. La soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, ¡pum!, aborrece. Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Si esto aborrece Dios, yo no voy a participar. Yo no voy a ser partícipe de esta vida o de esta conducta. Ahí hay todo esto, en esa ahí se manifiesta todo este tipo de problemas y dificultades. Yo no voy a participar en ese lugar. Pero es que la familia, que es el tío, que sí, pero el temor de Jehová es lo que yo primeramente quiero. Los amo con todo respeto, estoy orando por ellos para que ellos se corrijan y ellos vivan una vida adecuada de acuerdo al plan y al propósito de Dios. ¿No quieren? Pues yo tampoco participo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que ama más a su padre, a su madre, a su tío, a su hijo más que a mí, no puede ser ¿qué? No puede ser discípulo. Entonces no voy a participar en eso. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca ¿qué? Perversa. Aborrece. Aquellos que dicen palabrerías, que ofenden, que lastiman. ¿Qué puede ser el familiar? Puede ser el hijo, puede ser la hija, puede ser un sobrino. Tiene una boca terrible y perversa, hermanos. ¿Qué hace Dios? No participes en eso. ¿Por qué? Porque es el temor a Jehová. Es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ya y dame ya capítulo 3 del libro de Santiago. Santiago capítulo 3, hermano Pablo, versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está hablando de la iglesia. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, tranquilo, no te exaltes, no te molestes, no te enojes. Pero, dice, si hay celos amargos y contención en vuestros corazones, si eres un hombre contencioso, eres una mujer contenciosa, y tú dices que vienes a la iglesia, pero no has eliminado eso, y eso no lo has quitado de tu vida, mis hermanos, no os matéis ni mentéis contra la verdad. Estás en contra de la palabra de Dios. Dices que vienes a la iglesia, que eres un creyente, que eres un cristiano, pero tu comportamiento no es de un hombre sabio, mis hermanos. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. No te engañes, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que donde hay todo esto, celos y contención, ahí hay que perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿cómo se describe? Terrenal, animal, satánica. Es una actitud que viene del diablo, porque te comportas como un animal, o del mundo terrenal. A lo que aprendiste del mundo, y caminas conforme al mundo, y no te interesa cambiar, no te interesa vivir una vida diferente. Entonces puede ser que el diablo te haya enviado un espíritu para que camines de esa forma. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que
No somos ¿qué? Hipócritas, hermanos. Caminamos en la verdad, hablamos la verdad y decimos la verdad. Y en veces por la verdad nos lastima y nos ofende la verdad, hermanos. Pero aquí se describe las dos conductas y los dos tipos de sabiduría que podemos tener. Y que aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los mundanos. Dice, no mintáis ¿contra qué? Contra la verdad. Pues vamos a ir de vuelta, capítulo 8, mi hermano, del libro de Eclesiastés, de Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y mal camino, y la boca perversa aborrece. Así que quien teme al Señor, quien tiene temor a Dios, aborrece la maldad, el odio, el orgullo, la arrogancia, la corrupción, la mala conducta y el mal lenguaje. No las palabras malas. Ha aprendido, hermanos, que debe quitarse ese tipo de ¿qué? De lenguaje, groserías, malas palabras. Estamos enojados y ¡pum! Soltamos una mala palabra. Y eso, hermanos, nos descalifica delante del Señor. Versículo 15. Por mí reinan reyes y los príncipes determinan justicia. Está hablando de la sabiduría. Que por él reinan ¿qué? Reyes y los príncipes determinan, dice, la justicia. Así que gracias a mí reina los reyes, los gobernadores y decretan decretos justos. ¿Por qué? Por la sabiduría que vive y está y la otorga Dios. Y la da ¿quién? El Señor. La sabiduría. Entonces, ¿qué debemos de buscar? La sabiduría. Para encontrarla debes de comprar y debes de comprar tiempo, o sea, dedicar tiempo. Y hermanos, y en ese tiempo la palabra de Dios te va a ayudar y te va a señalar. Mi hermano, nos ponen a nosotros cuando voy a cada año me hacen un diagnóstico, me meten allá a la cámara y me ponen un líquido aquí. Ese líquido, si hay algo de cáncer en alguna parte, ese líquido dice, aquí está. Entonces ya sale, pues lo mandan con el doctor y dice, en esta parte está saliendo que tienes un problema de cáncer. Aquí está donde se te diagnosticó. La palabra de Dios, cuando tú la lees, mi hermano, inmediatamente te dice, corrige esto está mal en tu vida. Tienes este problema, practicas y hablas de esa forma, estás haciendo mal y corriges, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eres un hombre, una mujer con temor a Dios y eres sincero y quieres que te vaya bien en la vida. Y ese es que es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y eso va a traer ¿qué? Gracia, entendimiento, sabiduría a tu vida. Así que padres, dediquen tiempo a sus hijos. ¿Qué decía el apóstol Pablo a Timoteo? Que desde pequeño ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, mis hermanos. Porque toda escritura es inspirada por Dios. O sea, no te apartes de la palabra, sigue la palabra, practica la palabra, vive en la palabra, mantente en la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más importante que una espada de regir. Y enseña, instruye, corrige la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña cuáles son las 7 columnas de la casa y lo que se debe vivir dentro de la casa y lo que para que tu casa no
se decline y no se venga abajo. O sea, tu familia esté siempre segura, hermanos, si pones los 7 pilares que el Señor nos envía. Vives en esa rectitud, vives de acuerdo a la presencia de Dios. Hay discernimiento, hay también, te lo voy a volver a leer, hay también, hermanos, la rectitud, el conocimiento, la instrucción, la prudencia y dirección, y el temor a Jehová y la justicia. Estas 7 cosas deben estar en la casa. ¿Para qué? Para que tu casa, tu familia no se decaiga. Para que esté ¿qué? Fuerte en el Señor, hermanos. Porque eso es lo que va a sostener tu vida, tu casa y tus hijos. Estas 7 columnas dice la palabra de Dios. Y bajo eso, usted edifique su vida, su casa, su familia, hermanos, y la sombra del Altísimo te va a cubrir, y con sus alas, dice, te va a cuidar y te va a proteger. No te va a venir su mal, ni plaga va a tocar tu morada. Las cosas van a cambiar para tu vida. Pero necesitamos ¿qué? El temor a Jehová. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Le damos gloria al Padre. Amén.